Buenas tardes, mi nombre es Arturo García y el día de hoy les voy a explicar el Incoterm Carriage Paid To, CPT por sus siglas en inglés y en español significa transporte pagado hasta. Bueno, me gustaría comenzar definiendo cómo es que se utiliza este Incoterm. Y pues bueno, en el Incoterm CPT la entrega de la mercancía se produce cuando el vendedor la pone a disposición del transportista que él mismo ha contratado para realizar el transporte internacional. Sin embargo, aquí es importante entender que es diferente el punto en el que se transmite el riesgo del transporte, que este se da cuando se entrega la mercancía al transportista en el país del vendedor, y esto es diferente del punto hasta el cual el vendedor asume los costes del transporte, que este los asume hasta el lugar de destino asignado en el país del comprador. Y un dato interesante es que en CPT, a diferencia del Incoterm CIP, que es Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado hasta, pues en CPT el vendedor no tiene obligación de contratar un seguro de transporte que cubra a la mercancía desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino. Esta será la principal diferencia entre CPT y CIP, donde sí se incluye un seguro de transporte. Ahora me gustaría pasar a las principales características de este Incoterm. Primeramente tenemos el tipo de transporte, que puede ser cualquiera, incluyendo transporte multimodal. Es decir, que se puede utilizar transporte marítimo, terrestre, aéreo, el que sea. Y también el transporte multimodal, donde se pueden utilizar varios simultáneamente. Después tenemos el lugar de entrega y recepción de la mercancía. Aquí el vendedor cumple con la obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición del transportista que él mismo ha contratado y en el lugar que ha designado. Ahora, ¿qué pasa si el comprador y vendedor no acuerdan el lugar de entrega en concreto? Pues bueno, en este caso el vendedor puede elegir el que más le convenga y la entrega debe hacerse obviamente en la fecha o plazo acordado. Ahora, por otro lado, el comprador tiene la obligación de recoger la mercancía que le entrega el transportista contratado por el vendedor en el lugar de destino designado. Y esto siempre que el vendedor le haya notificado debidamente en tiempo y forma. Ahora pasamos a la situación de carga y descarga de la mercancía. Aquí la mercancía se entrega cargada en el medio de transporte que ha contratado el vendedor. Por lo tanto, todos los costos y riesgos de la descarga de la mercancía en el lugar de destino son por cuenta del comprador. Sin embargo, en la práctica es habitual que el transportista contratado por el vendedor lleve a cabo la operación de descarga en el lugar de destino. ¿Por qué pasa esto? Pues porque le interesa tener sus medios de transporte libres lo antes posible, por lo que la descarga se suele incluir en el porte que paga el vendedor de manera habitual. Sin embargo, esto no es una obligación dentro del Incoterm. Ahora, ¿qué pasa con el documento de entrega? Pues bueno, el vendedor debe entregar al comprador el documento de transporte usual para el tipo de transporte que ha contratado, ya sea un conocimiento de embarque multimodal, en el caso de transporte multimodal, una carta de porte por carretera o un conocimiento de embarque, etcétera. Y estos documentos suelen ser nominativos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mercancía se consigna a nombre de una persona o empresa. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del documento de transporte? Pues primeramente, incluir la mercancía objeto del contrato, estar fechado dentro del plazo que se ha establecido para la carga o embarque, permitir al comprador que reclame la entrega de la mercancía al transportista en el lugar de destino y en caso de que se acuerde entre ambas partes, entre comprador y vendedor, el documento de transporte puede permitir al comprador la venta de la mercancía a otro comprador durante el trayecto desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino. Y para este efecto, en el caso de ser un documento negociable, por ejemplo, digamos un conocimiento de embarque, el vendedor debe facilitar al comprador un juego completo de documentos originales para que pueda realizar la venta. Ahora pasamos a los documentos de la operación, que se dividen en tres partes. Tenemos de exportación, tránsito y de importación. Pues bueno, primeramente me gustaría señalar que el vendedor tiene la obligación de suministrar al comprador los documentos que acompañan a la mercancía. Esto es la factura comercial y el packing list. Asimismo, el vendedor tiene que obtener todos los documentos necesarios para realizar el despacho de exportación, ya sea una licencia de exportación, una inspección previa al embarque o cualquier otro documento oficial que se necesite, ya sean certificados, autorizaciones, etc. Y los documentos de transporte
ya sea una carta de porte por carretera, conocimiento de embarque, todos estos, pues debe obtenerlos el vendedor. Y el vendedor también está obligado a proporcionar al comprador cualquier información y ayudarle a obtener cualquier documento que sea necesario para realizar los trámites de tránsito aduanero e importación en el país de destino, obviamente. Y el comprador debe abonar al vendedor los gastos que haya realizado para obtener estas informaciones o documentos de manera puntual. Ahora, por otra parte, tenemos la contratación del transporte. Bueno, aquí es importante señalar que el vendedor debe contratar el transporte desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino asignado. Y para la contratación del transporte, el vendedor elige una ruta de transporte usual entre ambos lugares, entre el país de procedencia y el país de destino, así como un medio de transporte que sea adecuado para el tipo de mercancía que se transporta. Ahora pasamos a la transmisión de riesgos en el transporte. Pues bueno, el riesgo en el transporte de la mercancía se transmite una vez que ésta se ha entregado al transportista contratado para transportarla hasta el destino asignado. Ahora, en caso de que hubiera varios transportistas que participan en transporte de mercancía, el riesgo se transfiere cuando la mercancía se entrega al primer transportista de la cadena. Es a partir de ese momento cuando el comprador corre con todos los riesgos del transporte, incluyendo los riesgos que puedan producirse durante el transporte internacional desde el lugar de entrega al lugar de destino designado. Y por otra parte tenemos la contratación del seguro de transporte, que es otra cosa distinta. Aquí ninguna de las dos partes tiene obligación ante la otra de contratar una póliza de seguro de transporte. Sin embargo, si el comprador lo desea, que su mercancía viaje hasta el lugar de destino cubierta con un seguro de transporte, debe contratarlo él mismo o, en dado efecto, utilizar el Incoterm SIP, que es el equivalente a CPT, pero con un seguro de transporte contratado por el vendedor y cuyo beneficiario es el comprador. Ahora pasamos a los despachos aduaneros de exportación, tránsito e importación. Aquí todos los trámites, costes e impuestos del despacho aduanero de exportación son por cuenta del vendedor. Por el contrario, todos los trámites, costos e impuestos del despacho aduanero de importación son por cuenta del comprador. Aquí es muy fácil diferenciarlo. Y por otra parte tenemos los requisitos de seguridad. En este apartado, el vendedor está obligado a cumplir con cualquier requisito de seguridad en el transporte hasta el lugar de entrega y en el despacho aduanero de exportación. Y está obligado a proporcionar al comprador la información relativa a la seguridad para el tránsito y el despacho aduanero de importación. Aquí en esta tabla resumí todo lo que acabamos de ver para que quede de una manera sintetizada y se pueda comprender mejor cómo es el reparto de costes entre vendedor y comprador. Pues bueno, el embalaje, la verificación y marcado de la mercancía corre a cuenta del vendedor. La carga de la mercancía en el primer medio de transporte también es a cuenta del vendedor, y la descarga de la mercancía en las instalaciones del comprador es a cuenta del comprador. El transporte interior hasta el lugar de entrega es por cuenta del vendedor, y el transporte interior desde la terminal, sea un puerto o aeropuerto, hasta las instalaciones del comprador son por cuenta del comprador. El cumplimiento de los requisitos de seguridad en el transporte hasta el lugar de entrega son por cuenta del vendedor, y el seguro de transporte, que es en el caso de que se contrate, ya hemos visto que no va incluido dentro del Incoterm. En caso de que se contrate un seguro de transporte, es a cuenta del comprador. Todos los trámites, costes e impuestos del despacho aduanero de exportación son a cuenta del vendedor, mientras que los relativos a el despacho aduanero de importación y de tránsito son a cuenta del comprador. Los costes a la salida, que aquí pueden ser almacenaje, manipulación o carga en el terminal, puerto o aeropuerto en el país del vendedor, son a cuenta del vendedor, y los costes a la llegada, que pueden ser de descarga, manipulación o almacenaje en la terminal, ya sea un puerto o aeropuerto, en el país del comprador, son a cuenta del comprador. Y por último, el transporte principal hasta el país de destino es por cuenta del vendedor. ¿Cuáles son los medios de pago permitidos? Pues bueno, en CPT se puede utilizar tanto medios de pago simples como documentarios. Medios de pago simples como un cheque bancario, una orden de pago simple,
cuando el pago se puede producir antes o después de la entrega de mercancía, y con documentos, medios de pago documentarios, perdón, como lo puede ser un crédito documentario o una orden de pago documentaria, donde el pago se hace simultáneamente o posterior a la entrega de mercancía. Para finalizar, ¿cuándo es aconsejable, cuándo es recomendable utilizar el Incoterm Coverage Paid? Pues, primeramente, cuando el vendedor quiere situar la mercancía en el país del comprador, pero sin asumir el riesgo ni el coste del seguro de transporte. También es aconsejable utilizarlo en operaciones entre países cercanos sin aduanas, por ejemplo, entre países colindantes en la Unión Europea, o por ejemplo aquí entre México y Estados Unidos, donde existe un tratado de libre comercio, podría ser aconsejable este Incoterm. También es aconsejable para ventas entre países desarrollados en los que el riesgo de transporte es limitado. Este es un punto muy importante porque, por ejemplo, aquí en el caso de México y Estados Unidos, se corre cierto riesgo, como bien sabemos, dentro de la zona fronteriza, pues ejercen control varios grupos de narcotráfico. Entonces es muy común que los camiones sean detenidos para robar su mercancía, por lo cual tal vez entre México y Estados Unidos, aunque sean países colindantes y haya un tratado de libre comercio, no es aconsejable utilizar este Incoterm por este riesgo, ya que no existe un seguro de transporte de la mercancía. Sin embargo, en países desarrollados como la Unión Europea, tal vez hablando de países colindantes como España y Portugal, etcétera, tal vez sí sea aconsejable ya que no asumen estos riesgos como con la misma intensidad que en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y también es aconsejable utilizarlo en operaciones que por el escaso valor de las mercancías no es necesario contratar un seguro de transporte. Tal vez en estos casos no sea redituable o no valga la pena contratar un seguro, por lo cual se opte por el Incoterm CPT. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.